Comenzamos este curso de demonología católica explicándoles que el desarrollo del mismo va a estar en línea con el pensamiento de las Sagradas Escrituras, con la tradición de la Iglesia y subrayando siempre la conexión de los estudios demonológicos con la obra redentora de Cristo. Es llamativo que cuando surge la iniciativa de estudiar demonología, en muchos de los creyentes, en muchos de los fieles, aparecen ideas que llevan a negarse, a no querer estudiar, a no querer saber sobre Satanás y sobre sus demonios. Incluso aparece temor, un temor que uno podría considerar incluso infundado. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que reconocer como cristianos es que no hay manera de entender la redención cristiana sin un conocimiento básico de la Iglesia y de los fieles en la batalla espiritual contra la realidad de las actividades demoníacas. ¿Qué quiere decir esto? Que uno de los objetivos principales que tuvo nuestro Señor Jesús al instaurar el reino en la tierra fue destruir las obras del diablo. Es decir, que nosotros, los creyentes, los que creemos en Dios, tenemos que considerar la existencia del diablo como una verdad y como un dogma en la doctrina cristiana, un dogma de fe. Además, tenemos que pensar que esta doctrina, este dogma, ha sido respaldado, por ejemplo, por la filosofía tomista, ha sido respaldado por los principales consejos ecuménicos de la Iglesia, ha sido respaldado en distintos concilios, por nombrarles algunos, el Concilio Lateranense, el Cuarto Concilio Lateranense, el Concilio de Trento y el Primer Concilio Vaticano. La demonología es un instrumento que no solo está dirigido al conocimiento del mal, sino sobre todo a nutrir un espíritu de perseverancia y fortaleza contra el mal. Además, tenemos que mencionar que una mejor aclaración sobre la naturaleza del maligno permite una comprensión profunda de la obra redentora de Cristo, así como de sus oficios como rey, como profeta y como sacerdote. Es decir, que la existencia de los demonios siempre ha sido un dogma. La Iglesia cree en la existencia del demonio. Solo que este dogma a veces ha sido atenuado. Pero más allá de que ha sido atenuado, ha sido confirmado en los principales consejos ecuménicos. Y por lo tanto, la teología dogmática, histórica, es categórica en la afirmación de que el diablo existe y actúa continuamente en el mundo. Y si recurrimos a la Sagrada Escritura y ponemos la mirada en el Nuevo Testamento, vamos a ver que allí se hace referencia a este ser espiritual, a Satanás. Precisamente se lo menciona 34 veces en el Nuevo Testamento.
La mitad de estas menciones se encuentran en los Evangelios y en los Hechos de los Apóstoles, y la otra mitad en las epístolas y en el Apocalipsis. Todas las referencias que se hace a este ser se lo menciona como Satanás, y el resto con otros nombres. Por ejemplo, se lo llama el acusador en el libro del Apocalipsis, el oponente en la primera carta de Pedro, Apolión nuevamente en el Apocalipsis, Belzebú en el Evangelio de San Mateo, Belial en la segunda carta a los Corintios, el dragón, el Dios de este siglo, también en la segunda carta a los Corintios, el príncipe de las potencias aéreas, en la carta a los Efesios, el príncipe de este mundo, en el Evangelio de Juan, la serpiente, en el Apocalipsis, y el tentador, en San Mateo. Entonces, podemos ver que la Sagrada Escritura nos da una pista, una certeza de que este espíritu del mal existe, ya que es mencionado en los Evangelios y en el Nuevo Testamento. Y es allí donde podemos también encontrar un tercer criterio para considerar la existencia del mal como una verdad, como una realidad. Y es que Jesús tuvo, dentro de las preocupaciones por la instauración del reino de los cielos, no como una idea principal las cuestiones políticas o las cuestiones ideológicas, sino que la preocupación de Cristo era luchar contra ese antiguo enemigo. Cristo demostró en su accionar que su enemigo no era el César, que su enemigo era Satanás y sus demonios. El Nuevo Testamento nos habla constantemente de la realidad del diablo y de los demonios, y busca mostrar cómo la obra redentora de Cristo tiene como aspecto finalista la destrucción de las obras demoníacas. Por lo tanto, no es posible entender la obra salvífica de Jesucristo sin considerar la existencia del diablo y sus demonios. En próximos videos vamos a estar conociendo cuál es esa naturaleza, cuál es la naturaleza de este ser maligno que se opone al reino de los cielos. Que Dios los bendiga y los proteja de las acechanzas del diablo.